tengan el consentimiento, su consentimiento de poder grabarlo. No sé si alguien quiera comentar alguna inquietud o algo en particular. Alcanzamos a leer alguna de los deseos de, de ustedes, de algunos de los que se inscribieron respecto a aprender Arduino. Como les decía, este es como un webinar súper básico, súper inicial, básicamente para que ustedes puedan comenzar o puedan saber qué es Arduino y empezar a hacer algunas cositas, ya sea simulada o en real. Ya por eso también en el correo les escribimos que si no tenían el Arduino, daba lo mismo porque principalmente el webinar va a estar guiado de forma simulada, pero yo a la vez igual lo voy a estar haciendo en formato real para que todos vayan comparando que la simulación también es súper real, ¿ya? Entonces, si ya no tienen su Arduino, pueden seguir con las simulaciones y después hasta que, no sé, hasta mañana quizás se quedan motivados y puedan comprar su Arduino. Ahí hay otra persona que... Aún no está el vínculo. El vínculo es este, que no sé si estoy en una de esas. Enviará... Ah, ya estaba... Es tinkercad.com. Ya, ahí están apareciendo algunas preguntas, así que partamos nomás, po. Eh, primero me voy a presentar. Mi nombre es César Cofré, soy coordinador técnico del Valparaíso Makerspace. Soy ingeniero electrónico también de la Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos también con mis compañeras por ahí, Dayan, Flavia, la Cami, que también están siguiendo el webinar y van a estar atentos también a alguna pregunta que se me vaya, que potencialmente ustedes escriban en el chat, yo no esté respondiendo. Entonces, también están las chicas ahí por cualquier duda que no pueda cubrir. Eh, entonces, primero, la motivación nuestra para hacer este webinar tiene que ver con el contexto actual, que estamos cuidándonos, cuidando a nuestra gente, trabajando desde la casa. Nosotros llevamos ya cerca de 2 meses trabajando desde la casa y al principio fue súper complejo. Ahora ya creo que nos adaptamos, aún así sigue siendo complejo porque no estamos acostumbrados, o por lo menos uno está acostumbrado a moverse, entonces, pero estaba la necesidad de llevar como los conocimientos que nosotros como Makerspace compartimos a diario en el Maker, ya desde fabricación digital, metodologías de innovación, eh, acompañamos también a los emprendimientos que estén partiendo de sus prototipos, eh, hacemos también talleres, hay herramientas también disponibles, hay un taller análogo en la universidad dispuesto para todo el que lo quiera ocupar, máquinas como la que está acá, impresora 3D, que como les decía, estamos trabajando desde la casa, entonces eh, nosotros, todas las personas del equipo nos trajimos máquinas para la casa y estamos imprimiendo unos escudos, también ayudando un poco al personal médico que lo necesita, tratando de aportar algo. Y esa siempre ha sido nuestra filosofía, de apoyar a todo el que quiera aprender algo nuevo, independiente que sea un profesional del área. Por ejemplo, este de Arduino, que cualquier persona puede pensar que está dirigido para gente que ha programado, informático, electrónico, pero no es así. De hecho, Arduino nace
de una forma de poder aportarle a las personas en ese tiempo, aportarle a un sector súper determinado que era en una universidad en Italia, facilitarle la vida con los proyectos electrónicos principalmente. ¿Ya? Pero hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer con Arduino, hay muchas innovaciones que se han hecho con Arduino, eh, muchas de las impresoras también, de las impresoras 3D han partido con Arduino y después se van industrializando, si se podría decir. Entonces, es una herramienta súper poderosa, eh, para desarrollar proyectos, para el prototipado electrónico principalmente. Ahí Chi me pregunta así como, ¿cómo imprimir escudos? Sí, estamos imprimiendo estos escudos faciales. Bueno, acá va la mica, no sé si ya lo han visto en la tele, ya están súper de moda, pero tratamos de apoyar desde lo que sabemos nosotros, de lo que sabemos hacer. Entonces, a ver, voy a compartirles un Power que tengo de apoyo. O sea, no va a ser todo Power, así que descuiden con eso. Que esta es parte de uno de los primeros talleres como virtuales que hacemos como Go Innovation Maker. Entonces, ahí estamos. Entonces, la idea de esto es llevar conocimiento de distintas áreas a todo aquel que quiera, obviamente, recibirlo y que quiera indagar en algunas cosas. Primero, vamos con el Arduino. ¿Para qué y por qué? A ver, antiguamente, no sé si se ve mi mouse también ahí. No se ve, pero acá, ahí se ve. Entonces, antiguamente todos los circuitos electrónicos se montaban en una protoboard. Una protoboard es una tablita, una matriz de puntos, en los cuales se van conectando distintos componentes electrónicos para poder hacer pruebas de circuito, ¿ya? Para poder prototiparlo. Entonces, una vez que tú te aseguras que el circuito funciona, te pasas a esto, a como a tu tarjeta o a tu circuito ya un poco más producido, ¿ya? Para este circuito o para este tipo de circuitos tú los diseñas, después los mandas a confeccionar a alguna empresa. Hay muchas empresas en Chile que ya lo hacen, hay empresas en China también que lo hacen súper barato. Tú puedes pedir que monten, que solden estos componentes o los puedes soldar tú. Entonces, pero antes hay que programar. Entonces, antes de Arduino, eh, todo esto era mucho cable, mucha conexión y costaba mucho desarrollar proyectos electrónicos como a este nivel. Entonces, eh, unas personas que están en la foto, Martino, Melis, Cuarteles, Igoe, Bansi, Massimo Bansi, Zambetti, desarrollaron en Italia esta tarjeta para conectar de manera muy fácil componentes, ¿ya? Hay varios tipos, que ahora me voy a ir a la cámara para mostrarles algunos tipos de Arduino que yo tengo acá. Por ejemplo, acá tengo un Arduino 1. Hay muchos que son míos, conseguidos, cosas que he ido acumulando en el tiempo por distintos proyectos. Entonces, por ejemplo, este. Ya. Entonces, por ejemplo, acá hay un tipo que es un Arduino Leonardo, que es muy parecido a este, al Arduino 1. El Arduino 1 es como el más famoso, ya es como el más masivo. Hay muchos proyectos que lo pueden encontrar para este tipo de Arduino. ¿Cuánto cuesta el Arduino? El Arduino depende. Depende del modelo de Arduino. Por ejemplo, a ver, este Arduino está alrededor de los 13.000 pesos, 15.000 pesos, más o menos. Este Arduino es original, ¿ya? Es un Arduino original que tiene ese valor más o menos. Este es un Arduino made in China, que
cuesta como la mitad, más o menos. Entonces, ustedes van a fijarse de inmediato en el precio de la procedencia del Arduino. Este Arduino también es original, eh, Arduino Mega, ¿ya? Y ahí este Arduino es un poco más caro, ¿no? La verdad, no recuerdo el precio exactamente, pero está cerca de los 30, 20 y tanto, 30 y algo. La verdad que no lo recuerdo ahora. Y este es un Arduino Nano, ¿ya? Entonces, que es mucho más pequeño. Entonces, yo acompañado de este Chill, que este Chill también se compra por separado, no es que venga junto. Yo lo conecto acá y puedo ir haciendo conexiones acá. En cambio acá, en este tipo de Arduino, tiene agujeros que se pueden ir conectando cables, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes ya han probado su programa y que funciona, lo ideal es pasarse a a una, a un Arduino como de este tipo o crear la placa, ¿ya? Diseñar la placa. Entonces, tenemos varios modelos de Arduino y ¿qué cambia? O sea, y hay muchos más. Acá yo tengo solo 4, pero no sé cuántos serán. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, como ustedes pueden ver, quizás lo que cambia es el tamaño, ya unos más compactos que otros, pero eso hace que al ser más compacto también está limitado en la cantidad de entradas y salidas. Ustedes acá tienen un computador o un mini computador o un microprocesador que es el que gestiona la entrada de datos y la salida de datos. Entonces, ustedes podrían tomar datos de algún sensor, de algún botón, algún pulsador, algún potenciómetro, alguna perilla. Ustedes pueden tomar ese dato y después, con esa información, gestionarla y mandarla y hacer algo, tomar una decisión. Entonces, lo que cambia entre uno y otro es la cantidad de entradas y de salidas, o sea, la capacidad que tienes para conectar distintos periféricos, distintos componentes, motores, luces, actuadores en general, botones, sensores, ¿ya? Entonces, este es como el más grande, que tiene alrededor de 53 entradas digitales, ¿ya? Entonces tiene muchísimas. Este que es el Arduino Uno y el Arduino Leonardo, que son como los más famosos, bueno, este más que nada el Arduino Uno, tiene 3 entradas y salidas digitales, ¿ya? Este es más pequeñito, este tiene, si no me equivoco, 13 también, pero es más compacto, mucho más compacto. Y se comportan de la misma manera, no hay mucha diferencia entre uno y el otro, ¿ya? Lo que sí a este, para energizarlo, necesitas soldarle algunos componentes para poder conectarle alguna batería o algo. Ya en cambio a estos, tiene un conector de batería acá disponible, entonces una vez que tú ya lo has programado, lo que haces es sacarlo del computador, sacarle el cable de programación del computador que va enchufado acá, y el Arduino funciona o debería funcionar solo, ¿ya? ¿Ya? O sea, no tiene mucha gracia que tú tengas un computador de 500, de 400 mil pesos al lado de algo que tú quieres que sea barato de por sí. Entonces, después lo ideal es que esto tú lo metas en una cajita y hagas algún case dedicado al proyecto. Entonces voy a volver un poco al Power. Vamos a compartir acá. Estamos en este. Entonces, César, esto, señor, ¿sí? preguntaba Julián cuánto cuesta un Arduino, no sé si le respondiste. Bueno, depende. Lo que había dicho más o menos depende del modelo. El Arduino Uno cuesta alrededor de 13.000 pesos, 15.000 pesos. Eh, También pueden encontrar la versión china, que es muy parecida a esta, pero este del Arduino Leonardo,
que lo pueden encontrar a 6.000 pesos, 7.000 pesos, dependiendo del vendedor. ¿Por qué muestro esto también que es chino? Porque una de las gracias que tiene Arduino es que es open source. Todo el hardware y el software es open source. O sea, que tú puedes tomar toda la información de cómo se fabricó el Arduino para poder replicar tu propio Arduino. Tú puedes hacer no sé, podemos hacer uno en el Maker y le vamos a poner Maker Arduino, por ejemplo. Entonces, por eso aparecen versiones chinas que son mucho más baratas, ¿ya? Y tienen la misma funcionalidad, no hay una mayor diferencia con el original. Obviamente el original tiene un soporte, tiene un respaldo detrás, ¿ya? Así que esos son los precios del Arduino Mega, alrededor de 20 y tanto, cerca de los 30.000 y algo, ¿ya? Que tiene más entradas y más salidas, y el micro, el nano, cuesta como 12, si no me equivoco, más o menos. Estoy dando un rango, no recuerdo exactamente, pero esos más o menos son los precios, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, voy a pasar la diapo para no perderme mejor. El Arduino 1, que es el que veíamos nosotros en los modelos, se ve más o menos así, ¿ya? En donde vamos a tener no sé si se ve mi mouse, ¿no? Aquí, anotar, formato, ya por lo menos. Entonces vamos a tener, ahí el lápiz está muy delgado. Vamos a ver si puedo centrar un poco. Ahí está. Entonces, vamos a tener la parte principal es el microcontrolador, ¿ya? Que básicamente es el cerebro del Arduino, y esto es lo que nosotros vamos a programar. En cuanto a la diferencia, bueno, ahí me preguntan, voy a ir así como haciendo switch con las preguntas también. En cuanto a la programación, ¿existe alguna diferencia entre los modelos? Ninguna. Después les voy a mostrar, cuando estemos en el IDE de Arduino o en el programa en el cual nosotros realizamos el texto o realizamos la programación de Arduino, que básicamente no hay ninguna diferencia, solo hay que cambiar un par de cosas en el IDE de Arduino, pero básicamente es configurar y decirle al IDE de Arduino que estoy trabajando con un Arduino Mega, con un Arduino 1, con un Arduino Nano, básicamente eso, ¿ya? Pero más allá de eso, nada más. Entonces, como les decía, tenemos un microcontrolador que es nuestro cerebro, y a este microcontrolador nosotros le vamos a decir, mira, necesito que tomes esta información, que hagas esto con esta información. Entonces, por ejemplo, conectamos un sensor y el sensor me indica temperatura, y la temperatura es 40 grados, por ejemplo, 40 grados Celsius, y yo lo puedo programar para que el Arduino, cuando suba más allá de los 36 grados, por ejemplo, encienda un ventilador para que refresque la habitación o en lo que estemos trabajando, por ejemplo, ¿ya? Pero todo eso hay que programarlo, ¿ya? No es solo conexión. Con el Arduino, con la llegada de Arduino, se facilitó mucho el tema de conexión, ¿ya? Ahora es muy fácil, ahora conecto un par de cables, conecto un sensor, que hay muchos sensores ya adaptados para trabajar con Arduino, y con un par de pasos ya estoy trabajando con mi sensor, con mi motor, con el actuador, con botones, con lucecitas, ¿ya? Distintos sensores, GPS, no sé, receptores de GSM, Wi-Fi, etc., ¿ya? Entonces, pero es necesario programar, ¿ya? Entonces, tenemos otra parte, otra sección, que lo voy a poner en otro color, en amarillo, que después no sé cómo voy a borrar esto, pero ahí no sé si se alcanza a ver, pero la sección ahí a la par, al lado izquierdo del microcontrolador, tenemos una sección de potencia o de poder, ¿ya? Desde ahí nosotros vamos a sacar alimentación o niveles de voltaje para alimentar un sensor, un actuador, una lucecita, siempre y cuando requiera alguna conexión de energía. En este caso, el Arduino entrega, si se fijan, dice output,
entrega de salida, entrega 3,3 volts y 5 volts también. ¿Ya? Entonces ahí hay un regulador que hace la transformación. Y obviamente 0 volt, que es el ground, que es nuestra tierra, que siempre tiene que existir en un circuito para poder tomar una cierta referencia de niveles de voltaje. Y nos pasamos a la parte, lo voy a poner con otro color, la parte azul, vamos a poner con azul, no sé si se va a notar, pero acá, con azul, unos pines que se llaman analog input o entradas analógicas, ¿ya? Básicamente lo que hacen es esos agujeros es poder recibir algún dato de tipo análogo y después para que ustedes lo puedan procesar. ¿A qué me refiero con datos de tipo análogo? A mediciones, por ejemplo, de temperatura, de humedad, variables que no sean solo encendido y apagado, no solo que si tú pulsas un botón, tú dices, ah, esto está encendido, y si yo lo suelto, esto está apagado, sino que tienen, tienen valores intermedios, ¿ya? Valores intermedios de 0, 1, 2, 3, 4, hasta, no sé, en este caso son valores analógicos, entonces hasta 1023, ¿ya? Pero también valores flotantes con decimales, no sé, 10,1, 12,3, temperatura 32,5 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, en estos pines uno puede recibir ese tipo de datos. Y en los del costado derecho, que están, vamos a poner con verde acá, todos los que están acá, me pregunta Andrés si pueden ser datos análogos de audio o video. Ya, de audio es mucho más probable, porque para eso generalmente, para trabajar con audio y video no tanto. No es tan recomendado porque el Arduino no tiene una capacidad de procesamiento muy alta. ¿Ya? No es capaz de procesar cosas tan pesadas como el video o como imágenes, por ejemplo. Para ese tipo de proyectos, principalmente, lo que uno eh, necesita es Raspberry, principalmente. Es como lo más famoso que se ocupa: Raspberry, BeagleBone, tarjetas más poderosas que básicamente son mini computadores. ¿Ya? Arduino, más que nada, sí podríamos trabajar con audio, pero tampoco con un audio de tan buena calidad. Entonces, sí hay proyectos de Arduino que se pueden hacer cosas muy entretenidas como pequeños sintetizadores, pero nada con un audio extremadamente potente. ¿Ya? Entonces, tenemos estos agujeritos, que hay muchos, bueno, estos se llaman digitales, pero estas son entradas y salidas. ¿Ya? En cambio, los analógicos son solo entradas de datos, o sea, el Arduino solo recibe datos analógicos. En el caso de los digitales, el Arduino puede recibir y puede enviar datos analógicos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con datos analógicos? Con datos que solo tienen dos estados. ¿Ya? Básicamente es encendido o apagado, 0 o 1, on, off, high o low. Todos esos son sinónimos, ¿ya? De alguna forma. Pero en este caso, los digitales ya tienen una mayor versatilidad de funcionamiento. Además tenemos un conector USB, como el de tipo impresora. Tenemos un conector de potencia, o sea, un conector de transformador para alimentar el Arduino de entre 7 a 12 volts de alimentación. Podemos inyectar por ahí. ¿Ya? Y este es para que una vez que, vamos a ver si queda rayado acá. Vamos a borrar. Entonces, ese conector es para que una vez que ustedes ya programaron, hicieron la programación y les sirve lo que está, o sea, está funcionando tal como ustedes querían que funcionara,
ustedes, como les decía, desconectan el USB del computador, que en ese momento el computador también estaba alimentando el Arduino, estaba entregándole energía a través del USB, del puerto USB. Ustedes lo desconectan y pueden conectar una batería o un transformador y lo dejan funcionando solo y va a funcionar eternamente hasta que obviamente se acabe la batería o llega a un nivel de voltaje bajo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma más o menos de trabajar con el Arduino. También vamos a necesitar, que acá ya aparece un dibujito blanco con puntitos, que es una protoboard, que espero que algunos que les mandamos el correo pues, hayan podido ver el video. Es un poco largo, pero bien explicativo. ¿Con qué tipo de energía funciona? A ver, la alimentación funciona con corriente continua siempre, ¿ya? Corriente alterna, nada. Si ustedes lo enchufan a corriente alterna, no sé, lo más probable es que bajen el automático y corten la luz de la casa, no sé. No sé qué podría pasar, pero siempre con corriente continua, con un transformador de 12 volt, 9 volt, anda bien, que es lo común. Eh, Ahí me pregunta Julián también, ¿acaso si yo lo puedo dejar con el computador para que actúe como batería? El computador, ustedes a medida que, que van programando el Arduino, siempre va a estar entregando energía, ¿ya? Pero obviamente lo ideal eh, es que después que ya esto ya funciona, ustedes comprobaron que que funcionaba su programación y su configuración y sus conexiones, esto después lo saquen del computador, porque como les decía, no tiene ningún sentido tener un computador de 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos, al lado de una tarjeta de Arduino que pretende dar una solución también económica a proyectos electrónicos. Entonces, esa es una de los gran plus de Arduino y por qué es tan famoso, porque es barato, porque existe una comunidad que va alimentando todos los conocimientos de Arduino. Ya ustedes pueden googlear cualquier problema que tengan con Arduino, cualquier proyecto que tengan que quieran realizar con Arduino y probablemente van a encontrar información y mucha. Entonces, esa es uno de los grandes plus y por qué también se ha mantenido durante el tiempo Arduino. Eh, Volviendo un poquito acá, eh, entonces vamos a necesitar también una protoboard que nosotros les dejamos un video en el correo, que lo pueden visitar también en el canal de YouTube del Valparaíso Makerspace, lo cargamos hace poquito. Básicamente es una tableta con distintos agujeros que nos van a permitir conectar nuestros componentes y hacer las pruebas necesarias. ¿Ya? Siempre ustedes que una vez que adquieran, compren su Arduino, traten de comprar una protoboard para que les sea más fácil, si no van a estar súper limitados al poder conectar o al poder hacer sus configuraciones electrónicas. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalle acá, por último el detalle lo vamos a ver en el Tinkercad, cuando estemos simulando. Solo estoy dando como un contexto. ¿Ya? Y esta protoboard atrás tiene unos fierritos, unos conectores, unas piezas metálicas que, al ser metálicas, son conductoras. Entonces, esas piezas metálicas, al enchufar algún cable en estos agujeros, tú puedes ir creando nuevas conexiones. Que básicamente esto, tú ingresas el cable, conecta el cable verde, rojo, el que sea, y hace contacto con estas barritas metálicas y por ende, en este caso el cable rojo con el verde, al estar conectada a la misma barra, por ende ahí forman un nodo y se están conectando. ¿Ya? Esa es la lógica de la protoboard y que la pueden ver acá. Y tienen distintas lógicas de conexión, las partes laterales se conectan de distintas formas que las partes centrales de la protoboard. ¿Ya? Que eso está detallado muy bien en el video para que le echen un vistazo si tienen alguna duda. Entonces, la gracia de estas protoboards es que nos van a permitir conectar muchos componentes y hacer pruebas. Hay protoboards de distintos tamaños que nos van a permitir
tener proyectos mucho más grandes que otros, pero lo ideal es siempre tener una, ¿ya? Para trabajar con Arduino. Entonces, no sé si se fijaron que, y esta parte es súper importante, ¿ya? Porque en el Arduino teníamos dos secciones que, bueno, vamos con el uno, dos secciones, dos partes muy definidas, que por un lado teníamos los digitales, y por el lado de acá abajo teníamos, desde el A0 hasta la 5 teníamos entradas analógicas, y estas son entradas y salidas digitales. Entonces ahí ya tenemos una diferencia que es súper importante para entender cómo trabajan distintos sensores, motores, lucecitas, no sé, lo que quieran conectar ustedes ahí, lo que se pueda conectar ahí. Entonces ya tenemos dos diferencias muy radicales, que una es los procesamientos análogos y los procesamientos digitales, o los tipos de señales análogas o digitales, ya que son distintas. ¿Ya? Si se fijan, la análoga es una señal que no varía mucho en el tiempo, o sea, perdón, que varía en el tiempo. Acá tengo el tiempo y acá tengo la magnitud, o sea, voltaje, por ejemplo. Esta puede tener un valor para cada nivel de voltaje y para cada tiempo. En cambio, las digitales tienen solo dos estados, que es el 1 y el 0, que es encendido, y el 0 es apagado. ¿Ya? Encendido, apagado. Entonces nosotros podríamos estar prendiendo un LED, después lo apagamos, después lo prendemos, lo apagamos, lo prendemos, y el nivel de apagado puede ser tan corto o tan largo como ustedes quieran. ¿Ya? Y acá tengo una tablita, que es como el resumen. Si yo quiero prender algo, lo único que tengo que poner es un 1 o un high, que es lo mismo que tener el nivel de voltaje que estamos trabajando, que sería, en este caso, que es lo común, 5 volts. ¿Ya? Esto también se va a entender con la simulación, así que para que es solo un contexto, para que no se pierdan, pero es súper importante. Por ejemplo, este tipo de señal digital se puede ocupar para controlar el nivel de iluminación o de luminosidad, perdón, de una lamparita. Bueno, acá dice una ampolleta, pero necesitaríamos algún otro componente que nos ayude a manejar los niveles de energía a lo cual trabaja la ampolleta, que tiene relación con la pregunta que me hicieron antes: ¿acaso se podía trabajar con 220 volts con alterna? El Arduino sí se puede conectar a alterna, pero por medio de un transformador, nada más. O sea, tiene que haber un transformador, no lo puedo conectar directo. Si lo conecto directo, vamos a cortar la luz de la casa, lo más probable, o quemar algo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera controlar una ampolleta de 220 volts, la forma de controlar es a través de un Arduino, con un relé. Bueno, el relé no, el relé me va a permitir prender y apagar, pero con un arreglo de transistores o algo por el estilo, poder controlar los niveles de iluminación, ¿ya? Hacerle un dimmer a esta luz. Pero ese dimming se hace con este tipo de onda, ¿ya? Que es una onda cuadrada, en el cual tú vas prendiendo y apagando por determinados tiempos, y eso va radicando en un determinado nivel de iluminación, que aquí en este caso se llama PWM, o modulación de ancho de pulso. ¿Ya? Pero es solo un ejemplo. ¿Ya? Eso es más de lo mismo. Entonces, yo voy a hacer el tutorial eh, con el Arduino en tiempo real, y a la vez con el simulador. Entonces les voy a pedir que, bueno, acá estoy mostrando el IDE de Arduino y algunas funciones básicas, pero se las puedo mostrar cuando ya lo tenga abierto.
Y acá tengo dos opciones virtuales de poder trabajar con Arduino, y en la que vamos a trabajar en el taller ahora, en el webinar, es tinkercad.com. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir Tinkercad. Entonces me voy a ir a compartir otra pantalla. Voy a ir a compartir otra pantalla que la tengo. Tinkercad. Antes les voy a mostrar un videito que tengo de algunas cosas que se pueden hacer con Arduino. No sé si se ve bien. Lo que sí necesito compartirle el audio para que vean con audio. Compartir con sonido de computadora y me voy a acá. No, ahí están viendo el video, ¿no? O sea, sí, perfecto. Entonces, este es un video que encontré hace poco. Hello, Dan here from howtomechatronics.com. This is a wrap-up video of my latest Arduino projects. You can find detailed DIY instructions, circuit diagrams, source codes, Por ejemplo, and 3D ese es un files control to download de on the servomotores website a través de howtomechatronics.com. The links are in the description. un celular, de una So aplicación de enjoy this celular, video and have por fun Bluetooth. making Arduino projects. Entonces, un brazo robótico con piezas de impresión 3D también. Ya. Harta conexión, voy a ir adelantando para no perder tanto tiempo. Es solo ejemplos del poder de Arduino. Vamos a estar medio lento acá. Ahí hay otro que también es como un control de mando de una cámara para poder hacer algunas tomas en movimiento. Hay muchos proyectos de estos también que ustedes pueden encontrar open source y pueden hacerlo en sus casas. Solo tienen que conseguir como la electrónica básica y en muchas páginas pueden encontrar el código completo de cómo hacerlo, medidas, de cómo fabricarlo. Entonces, se hace mucho más sencillo. Un robot con un sensor de ultrasonido en la parte frontal, en la cabeza, y muchos servomotores, ¿ya? Conectado a Bluetooth para controlar el movimiento. Entonces, bueno, pero todo lo que ven tampoco no es mágico, entonces siempre hay una programación detrás, siempre ustedes van a tener que programar lo que haga esta máquina o el robot. Este está súper bueno, es como para industrializar quizás algún proceso. Está re bueno. Con piezas 3D también. No, buenísimo. No había visto completo el video, pero está muy bueno. Bueno, ahí está la programación. Algunas pruebas de programación. Joystick para robots también. Control de motores. Por ejemplo, ese motor, el que se ve con la hélice blanca, es un típico motor que se ocupa en drones, ¿ya? Se llaman motores brushless. Tienen una potencia súper alta que permite elevar altas cargas. Este parece también es como un tipo dron o algo similar. También es como para el agua, ¿no? Un pseudo bote o lancha.
Este es también es un control de cámara, un estabilizador que va a permitir hacer una mejor toma de algún video con un control PID probablemente, lo más seguro, y puede estabilizar la captura de las fotografías o de los videos principalmente. Me preguntan... no, comentario, que el video se pegaba, pero se entiende. No sé si se pudo ver bien, pero quizás la conexión anda ahí. Voy a conectar algo. Ya. Entonces, voy a volver vamos a irnos al Tinkercad. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Ya, ahí no sé si se logra ver el Tinkercad. Esta es la página. Ya. ¿Se ve bien? Cualquier cosa me van diciendo. Ya. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Todo? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces estamos en tinkercad.com. Esta es una plataforma online de Autodesk. Autodesk que los últimos años compró muchas de las plataformas o programas que se ocupan para el prototipado. Por ejemplo, Eagle, que es un programa para confeccionar circuitos electrónicos, también lo compró esta. Y esta página es súper entretenida. Yo reconozco que no le he sacado todo el provecho que podría sacarle, pero para esta didáctica va a funcionar muy bien. Y espero que ustedes vayan haciendo a la vez conmigo algunas cosas, ¿ya? Que yo les voy a ir mostrando cómo se va conectando, cómo va funcionando, cómo entramos acá. Y acá entramos al home de Tinkercad, ¿ya? Y ahí explica más o menos qué es Tinkercad o para qué funciona. Por ejemplo, podemos hacer diseño 3D, electrónica, programación en bloques, ¿ya? Algunos videitos de cómo funciona y muchas cosas más, ¿ya? Pero es bien amigable. Entonces yo voy a iniciar sesión, voy a iniciar con mi cuenta de Google. Ahí estoy entrando. Y les va a aparecer un perfil, bueno, ahí está el perfil de ustedes, y acá en la parte izquierda tienen diseño 3D, circuitos, bloques de código, lecciones, ¿ya? Proyectos también, crear proyectos y varias cosas más, ¿ya? Acá hay algunas cosas en las cuales he trabajado, o sea, en 3D y en circuitos, por ejemplo, podemos simular algunas cosas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer, y la idea es que me vayan siguiendo, vayan replicándolo, es que ustedes creen también, vamos a crear un circuito en conjunto, ¿ya? Que va a ser como el primer circuito o el primer programa que se hace en Arduino, ya que es como el Hola Mundo, ¿ya? Vamos a encender un LED. Entonces la idea es que después, una vez que manejen el encendido del LED, ustedes puedan replicar lo mismo, pero para varios LEDs. Entonces, y ahí vamos a ir supervisando algunas cosas. Entonces, si van apareciendo dudas. Entonces, si van apareciendo dudas, por favor me van diciendo, pueden abrir micrófono, pueden escribirlo en el chat, y me voy deteniendo si no queda algo claro. Entonces, crear nuevo circuito. Crear nuevo circuito y nos va a aparecer algo en blanco, ya que acá no hay nada.
Acá hay varias cosas como borrar, suprimir, deshacer, rehacer y varias cosas más. Código, iniciar, simulación, exportar, compartir. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a este costado. Acá hay una barrita por si no les aparece nada. Hacen clic en esta flecha y les va a aparecer muchos componentes. Julián, ¿quieres preguntar algo? Sí, que a mí me sale algo ahí en la pantalla, ¿Ya? que no te sale, que dice Coin Battery CR 2032. ¿Qué es lo que está más arriba? O sea, probablemente sea como Eso. esto. Sí, es Exactamente. Pero es más que tiene que ver con el orden, no más que aparecen las cosas. eso. No, es que eso Porque me salió al tiro, pero no sé. Ah, ya. Pero quizás no le sale de la misma forma o la misma distribución que la tengo yo, porque quizás tenga que ver con la frecuencia con que se ha usado el componente y aparece en primera plana, no sé. ¿Ya? No, ya lo borré. Pero hay un buscador en el cual podemos encontrar distintos componentes. Entonces la primera que vamos a buscar, bueno, que aparece acá, si ustedes bajan, y si no les aparece, la pueden buscar como, si no me equivoco, debería aparecer como protoboard o como breadboard. Como breadboard. Y aparecen aparece esto. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tirar este y lo arrastramos. Hacemos clic, no sé, no me está saliendo mal. Ahí está, doble clic y me aparece lo siguiente. Se voy a saltar la luz porque si no, ahí lo copié varias veces porque se deshago. Sí, no, cancelar. Ya. Y ahí me quedé con el Arduino y la breadboard. ¿Ya? No sé si todos lograron llegar hasta ahí. Entonces, tenemos una protoboard pequeña y un Arduino 1. Podríamos poner otro Arduino, no sé, Arduino, sí. Ponemos en el buscador Arduino, le pongo Enter, aparecen varios circuitos de Arduino, quizás si hago doble clic, ahí me aparece el Arduino 1, pero yo quiero buscar más modelos. Arduino Omega, no sé si aparece, bueno, está como solo el 1 creo. Ah, ya. Voy a poner en todos Arduino. Y con microcontroladores, varias configuraciones de Arduino, sí, está solo el 1. Porque ahí lo cambia a todos y solo el Arduino 1. Pero con eso tenemos, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es conectar un LED. ¿Ya? El circuito se los voy a dibujar acá en la otra camarita. Voy con la otra cámara. No sé si se alcanza a ver la cámara pequeña, pero mejor la voy a poner acá. Vamos con la 2. Ahí estoy en la cámara 2. Entonces, como les mencioné, el Arduino por ambos lados. Acá tenemos entradas y salidas digitales. ¿Ya? Y acá vamos a tener entradas análogas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar en este ejercicio con estas, en este sector. Lo que vamos a conectar va a ser lo siguiente. Vamos a tener el Arduino acá.
vamos a conectar una resistencia, que les voy a indicar qué es una resistencia también, para que no nos perdamos. Un LED, que ese es el símbolo del LED, que también voy a explicarle sobre los LED. Lo vamos a conectar al GND y este en algún digital. Voy a poner DX porque puede ser cualquiera, puede ser 1, 2, 3, hasta el 13. Entonces vamos a hacer este circuito. Sencillo, pero les voy a compartir ahora el Power que me va a ayudar a mostrarles qué es cada una de estas cosas que les estoy mencionando. Voy para acá. Ya. Ahí no sé si estoy en el Power, ¿no? Sí. Entonces, me voy a adelantar un poco. Entonces tenemos un LED, que es una ampolletita, una pequeña ampolletita, que se ocupan para este tipo de cosas. El LED es la abreviación de Light Emitting Diode. Es un diodo emisor de luz. ¿Qué significa que sea diodo o que se llame diodo? Significa que este elemento va a conducir la corriente, o la corriente que va a circular a través de él, estos electrones que se van a ir moviendo a través de este componente, significa que tiene dos patitas y esas dos patitas tienen una polaridad definida. Esto es que tú no lo puedes conectar de una forma o la otra. O sea, si yo lo conecto de la forma A y después lo doy vuelta y lo conecto de la forma B, no va a prender. ¿Ya? O sea, prende como A, pero se va a apagar si yo lo conecto al revés. O sea, la corriente la va a conducir en un solo sentido, desde el más hacia el menos. Entonces, por eso es como una flechita y tiene como una puerta. ¿Ya? Entonces, si alguien de ustedes está trabajando con los componentes reales, se van a fijar que los LED tienen una patita más larga que otra. Entonces ahí nosotros podemos saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces eso significa que sea un diodo que tiene una polaridad de conexión. O sea, una patita es positiva y la otra patita es negativa. Si yo lo conecto al revés, este LED no va a prender. Si yo lo conecto de forma correcta, el LED prende. ¿Ya? Y vamos a conectar también una resistencia. Una resistencia se parece a esto, lo que ven acá en pantalla, este dibujito, que tiene varias líneas de colores. Esas líneas de colores indican el valor de resistencia que tiene. ¿Ya? Entonces ahí hay una tabla que no merita explicarla, pero básicamente el orden de los colores va a responder al número más un multiplicador que va a resultar un nivel de resistencia. Esta resistencia se usan principalmente para, en este caso, cuando van acompañados de un LED, se ocupan para proteger el paso, o para proteger al LED del paso de la corriente, que la corriente no sea muy alta y que el LED se queme, por ejemplo. Entonces, depende del nivel de resistencia que tenga, va a caer un cierto nivel de voltaje ahí en esa resistencia y por ende va a permitir que el LED no se queme. ¿Ya? Pero en niveles de Arduino no hay problema, no sucede mucho que se queme. Entonces lo vamos a ver también en la simulación. Y el icono de la resistencia es este zigzag, o estos triángulos, o estos dientes, ¿ya? O lo de acá arriba, que es como una barrita. Entonces se puede anotar de las dos formas. Y acá hay una tablita como de niveles de resistencias
con sus niveles de resistencia comerciales, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a conectar una resistencia a un LED. Entonces nos vamos a ir al Tinkercad. Vamos a hacer lo que está acá, tal cual. No sé si va quedando alguna duda. O sea, voy súper rápido, pero esperemos que la programación y la conexión se entiendan. Entonces me voy a compartir el Tinkercad. Damos acá. Compartir. Entonces, tenemos, con ayuda del mouse, voy a borrar estos cables, son cables. Entonces necesitamos una resistencia, ¿cierto? Una resistencia. La resistencia en este caso no tiene polaridad. Entonces, si yo esta resistencia la conecto así o así, es indistinto. El circuito debería funcionar igual. ¿Ya? A eso me refiero con que, por ejemplo, el LED tenía una polaridad, porque ahí sí que no da lo mismo cómo se conecta. Entonces, conecté una resistencia a ese agujero y a este. Si alguien pudo ver el video del canal de YouTube, que se explica cómo funciona esta protocolo, básicamente las filas FG, FG, H y J están separadas por este canal del A, B, C, D, E. Por eso la conecté de esta forma. ¿Cómo se giran los componentes con el R? Con la tecla R de ratón, ustedes pueden seleccionar el componente y aprietan R, 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 R y lo giran completamente. ¿Bien? Entonces, y obviamente con el scroll del mouse pueden hacer zoom in o zoom out de la pantalla. Entonces, ahora lo que necesitamos es un LED. Un LED. Recuerden el tema de las patitas. Acá me pide si quiero que sea de color rojo o de otro color. Yo lo voy a dejar como color rojo. Color rojo. Y en este caso, si yo me paseo por esta línea de puntitos, se dan cuenta que como que aparecen de color verde. Significa que todos esos puntitos están conectados entre sí. Entonces, si yo a este LED lo conecto acá, o acá, o acá, automáticamente estoy conectando esta patita de la resistencia con esta patita del LED. Si yo conectara este LED en la fila 12 y no en la 11, yo no estaría conectando la resistencia con esta patita. Entonces, podría poner un cable. Y ahí dejé un cable verde. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer así, de esa forma. ¿Cómo se ponen los cables? Yo hago clic en un agujero y hago clic, arrastro el mouse y conecto. Y acá me pide seleccionar el color. En este caso voy a poner color negro. Y esta patita de la resistencia tiene que volver al Arduino. ¿Ya? Entonces conecto cualquiera de estos puntitos que están conectados con esta pata de la resistencia, hago clic y me voy y lo puedo conectar en cualquiera de estos. Vamos a hacerlo con el 12. Y acá le voy a poner un cable naranjo. ¿Ya? Pero esta patita que iba al negativo tiene que ir al negativo, bueno, acá dice menos en la protoboard, pero acá no hay nada conectado todavía. No tiene alimentación en nuestro circuito hasta ahora.
Entonces lo que vamos a hacer es tomar vamos a conectar cualquier cable desde cualquiera de los GND. Hay un GND acá, que es la Tierra, ground, Tierra, Tierra. Entonces podríamos conectar, por ejemplo, desde acá, y a cualquiera de esta línea. Por ejemplo, ahí. Y lo voy a poner de color negro. El color para estos efectos es indistinto, pero idealmente uno debería hacerlo de forma ordenada y que vaya con colores. El negro por normativa o por acuerdo se entiende que es el 0 volt o la tierra. Y el rojo, que si se dan cuenta acá, rojo-negro, el rojo sería el nivel de voltaje. Ya, y en este caso yo ya tengo la conexión hecha, pero me falta ahora el código. Que yo lo que puedo hacer es poner acá, hago clic en código, y me aparece todo esto. Toda esta paleta de... Bueno, acá hay una programación ya hecha, pero con bloques. Ya, pero yo no quiero trabajar con bloques, lo vamos a hacer con texto. Pongo continuar. Y me aparece un código, que es como nuestro código, nuestro primer código finalmente. Y vamos a tener una estructura súper clara, o una diferencia súper clara, que yo la voy a poner acá con líneas punteadas. Entonces tenemos un void setup, que es lo que está acá, y tenemos un void loop, que esas son las dos estructuras básicas de Arduino, para programar en Arduino. Y ahora me voy a volver al Power. Voy al Power. Compartir. Entonces... Me confundí. ¿Sí? ¿Qué hiciste cuando le diste a código? Ya, mira. Pero dame un segundo. Cuando vuelva al Tinkercad, lo hago nuevamente. Porque para explicar esta parte de la programación, ustedes cuando están o van a programar en Arduino tienen dos partes que son esenciales. El void setup y el void loop. En el void setup se declaran todas las herramientas básicamente que estamos ocupando. Herramientas puedo ser ya, yo voy a ocupar un LED, voy a ocupar un motor, voy a ocupar un botón, voy a ocupar un sensor. Todas esas cosas se declaran adentro del setup y se dice ya, voy a conectar un sensor, entonces el pin, no sé, el pin 3 va a ser una entrada de datos. Y el pin 13 o el 12 va a ser una salida de datos. Entonces yo la declaro ahí. Yo le digo al Arduino, mira, este agujero va a funcionar como salida, este va a funcionar como entrada. ¿Ya? Entonces, es necesario, siempre tiene que haber un void setup y siempre tiene que haber un void loop. Siempre uno por sí solo. O sea, perdón, un setup, un loop. Si hay más de un loop, el programa va a tirar un error. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura. Entonces, ustedes alimentan el Arduino, estoy mirando el dibujito de al lado, ustedes alimentan el Arduino, y lo que va a hacer el Arduino es automáticamente pasar una vez por el void setup para decir, o para saber, usted me está declarando que va a ocupar esto, esto, esto como entrada, como salida. Una vez que ya lo declaró y ya sé, ya estoy en conocimiento de que estoy ocupando esto como entrada y como salida, se va al void loop. Y el void loop es el programa que ustedes van a ver funcionar y esto va a estar infinitamente corriendo, al menos que ustedes le pongan algo que lo detenga. ¿Ya? Pero siempre, y si también se dan cuenta, hay unas llaves, llave abierta, llave cerrada. Void loop, paréntesis, paréntesis, llave abierta, llave cerrada. Void setup, paréntesis, 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 llave abierta, llave cerrada. La sintaxis es muy importante. Hay que respetar mayúsculas y minúsculas, comas, punto y comas, las palabras también. Ustedes básicamente lo que están haciendo ahora es aprender un nuevo lenguaje.
¿ya? Es como aprender español, aprender inglés, ¿ya? Pero que también tiene una cierta estructura de pensamiento. Ustedes tienen que, a medida que van trabajando con Arduino, van adquiriendo como nuevas capacidades de discernir cómo el Arduino va a pensar, o cómo quieren que piense finalmente, porque ustedes van a ser los que van a programar el Arduino. Entonces, voy a volver ahora al programa y ahí te explico, Borja, creo que tú me habías hablado, voy a explicar cómo llegué al código. Entonces me voy a compartir el Tinkercad. Ya, estamos acá. Teníamos esto, ¿cierto? Teníamos, esto era lo que estamos viendo, que era la protobar, el Arduino, el LED, la resistencia. Esta la voy a cambiar. 1 kilo dice. Y si yo aprieto acá, hago clic en código, aparece esto. Y a ustedes, la primera vez que apretaron código, lo más probable que les apareció algo así. Con dibujos, con bloques de colores. Sí. Sí, perdón, es que estaba tomando líquido. Estaba tomando un té. Entonces, nos vamos a seleccionar acá arriba donde dice bloques, hago clic en la flecha y me voy a texto. Y le pongo continuar. Y me aparece esto. ¿Perfecto? Entonces, acá ya... ¿Perdón? Sí, sí. Sí, ya. Entonces, acá yo estoy separando el voice setup con el void loop, que eran las estructuras que yo les había mencionado que rigen la programación en Arduino. ¿Ya? Pero ya tenemos un detalle. Voice setup. En el voice setup, como les decía, se declaran las cosas que estamos ocupando. Nosotros, ¿qué estamos ocupando? ¿O qué tenemos conectado? Tenemos conectado algo al pin 12, ¿cierto? Entonces, en vez de 13, acá debería decir 12. Y luego dice output. O sea, estamos diciendo que ahí ese pin va a funcionar como una salida de datos. En este caso lo que yo quiero hacer es encender un LED, por ende yo le tengo que mandar información a ese LED, ¿ya? O le tengo que mandar un nivel de corriente a ese LED para que se encienda. Entonces, por ende, esto está bien. Output. Va a funcionar como una salida, va a encender el LED. Si fuese un sensor, si yo tendría conectado un sensor acá, ahí tendría que poner input, ¿ya? Pero en este caso ya está bien. Después nos vamos al loop. Entonces el loop es lo que va a hacer el programa una y otra vez. Entonces voy a separar estas dos cosas. Acá dice digital write, o sea, si algo, el inglés, si nos ayuda el inglés, vamos a escribir o vamos a encender o vamos a hacer algo con un pin digital. ¿Ya? ¿Qué pin digital vamos a ocupar? El 12. Entonces acá lo cambiamos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos encenderlo. Por ende ponemos high. ¿Ya? Esto es lo que se ocupa. Esta es la, o sea, yo también podría poner 1 ahí, también va a funcionar. Pero si yo quiero encender, generalmente, usualmente se ocupa high. Si yo quiero apagar, se ocupa low. Entonces, vamos a encender el pin 12. O sea, ¿qué está conectado en el pin 12? Un LED. Por ende, vamos a encender un LED por un determinado tiempo, que es la línea que viene después. ¿Cuánto tiempo? 1000. Este comando delay está en milisegundos, por ende 1000 milisegundos vendrían a ser un segundo. Entonces lo vamos a prender, este LED que está conectado en el pin 12 lo vamos a prender por un segundo. Luego, por eso lo separé, viene un low, que es como ya, lo prendí, ahora lo quiero apagar. Pero no quiero apagar el 13, sino quiero apagar el 12. Entonces,
Prendemos por un segundo y luego apagamos por un segundo. Entonces vamos a ver si funciona esto. Y ahí no está funcionando porque probablemente esto está al revés. Entonces ahí me aseguré. Y ahí, si se dan cuenta, se ¿Cómo ve lo que el LED... giraste? ¿Cómo lo giré? Lo tomé, le hice clic y apreté R, 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 O sea, R. no me funciona. Quizás estás corriendo la simulación y la tienes que detener. No, pero hay un botón igual para... Así que no Ya. importa. Entonces, si se dieron cuenta, lo conecté, lo hice a propósito de conectarlo al revés para que se dieran cuenta que este componente, que es un LED, que es un diodo, no da lo mismo como se conecte. Si se conecta de una forma o la otra, es probable que no encienda como nos pasó a nosotros ahora. ¿Ya? Pero ya lo corregimos y podemos correr la simulación. ¿Ya? Y ahí prende. Vamos a cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, en vez de 1000, vamos a poner, tengo que detener primero, detengo la simulación y puedo cambiar el código. Vamos a poner 500 acá. Que se apague durante 500 milisegundos, durante medio segundo. Corro la simulación. No se nota tanto quizá. Lo voy a prender con menos tiempo. 500 y 500. Simulo nuevamente. Ahí se ve un poquito más. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Voy a poner 200 y 200 también. No necesariamente estos tiempos tienen que ser iguales. No necesariamente estos tiempos tienen que ser iguales. Entonces, inicio simulación. Y ahí está titilando. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? Yo podría, lo que voy a hacer ahora es un cambio de variable, que en la parte de arriba podría ponerle un nombre a este pin 12 para no perderme. Entonces se pone int para decirle que vamos a trabajar con valores enteros. ¿Por qué? Porque yo a este LED le estoy mandando un 1 o un 0, ¿ya? Que son valores enteros. Y el comando para denominar estos valores enteros es int. Entonces, le puedo poner un nombre, LED, es igual a 12. Punto y coma. Siempre se cierra con punto y coma. En este caso, punto y coma. Acá también punto y coma, punto y coma, punto y coma. En este caso no, porque estas son funciones. ¿Ya? Entonces, LED. Entonces puedo cambiar todo esto. Dice LED. Para que me sea mucho más cómodo. LED. LED. Corro la simulación. Funciona de la misma forma y no hay ningún cambio. Lo único que hice es cambiar en el simulador cómo se iba a llamar este LED o esta conexión. En el pin 12 yo tengo un LED. Entonces el LED yo lo defino como una salida de datos y el LED después yo lo enciendo por un determinado tiempo y lo apago por un determinado tiempo. Yo le podría llamar LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Entonces en este caso si quiero poner más LED, puedo poner ahí. Lo que sí, no se pueden llamar igual. Entonces vamos a poner LED 0 o LED 1, LED 2 y LED 3. No, LED 3. 3. Lo que sí, no los tengo que conectar al mismo lugar, obviamente, y ahí puedo definir dónde lo puedo conectar. Los otros LED que quiera conectar. ¿Ya? Entonces, pero eso es un ejercicio para ustedes. ¿Qué valor debe tener la resistencia? Pregunta Cristóbal. Las resistencias que comúnmente se ocupan con los LEDs son de 1 kilo o bajo 1 kilo, 220 ohms, ¿ya? Y eso lo vamos a experimentar ahora. Voy a hacer este mismo ejemplo, lo voy a hacer como en vivo.
para que noten la diferencia entre una resistencia y otra, ¿ya? O no poner resistencia y sí poner resistencia. Pero lo que estamos haciendo con esta resistencia es proteger a este LED para que no se queme y no le llegue demasiada corriente, ¿ya? Entonces para eso ocupamos esto. Entonces voy a abrir el IDE de Arduino. Primero voy a copiar esto. Voy a borrar el 1 acá, para que no se me cole. Copiar esto. Control C, lo voy a copiar. Y lo voy a abrir en el IDE de Arduino, que se los voy a compartir ahora. IDE de Arduino. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Ahí estoy en el IDE de Arduino. Esto lo pueden bajar en arduino.cc. Y es un programa súper liviano que es acá donde se hace la programación de Arduino. Entonces, lo voy a iniciar de nuevo para que ustedes lo vean. Arduino. Y lo voy a compartir nuevamente para que vean cómo aparece esto. Lo voy a tirar por allá. Ahí estoy. Entonces les va a aparecer algo así como esto. Entonces, y si se dan cuenta, ya tienen la estructura. Entonces ustedes ya se ahorran de escribir eso. Pero acá yo voy a borrar todo esto y voy a copiar lo que teníamos en el simulador. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. Entonces voy a conectar mi Arduino. Y ahora voy a activar la otra cámara. Esto es todo un arte, esto del zoom. Entonces voy a... No sé si están todos viendo con... Yo lo voy a dejar ahí en blanco para que se note. Entonces voy a conectar mi USB, que es como el de tipo impresora. ¿Ya? Y este va al computador y este va al Arduino. Lo conecto y lo conecto al USB del PC. Y automáticamente detecta algo. Y ahí tiene ya una luz de encendido y una luz que parpadea. Entonces, tengo mi protobar acá. Bueno, acá tengo un botón, pero el botón no lo vamos a ocupar. Entonces, tengo mi protobar. Si se dan cuenta, yo la marqué ahí con más y menos para no perdernos. Entonces, ¿cómo era nuestro circuito? Lo tengo acá. Entonces, vamos desde un pin digital. En este caso habíamos elegido el 12. Vamos a poner de 12 a una resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conecta? Entonces, desde el 12, ahora lo voy a desenchufar para realizar la conexión del pin 12. Conecto un cable al agujero, al pin 12. ¿Ya? Entonces, cable, pin 12. Y el otro extremo del cable lo voy a conectar a la... que ahí no se ve, ahí está. Lo voy a conectar a la resistencia. Ahí yo tengo una resistencia de 1 kilo. ¿Ya? Que es la misma que teníamos en el simulador. Entonces la voy a conectar a una de las patitas. Perfecto. Luego, la otra patita de la resistencia va a una de las patitas, a la patita positiva del LED. Este es el LED. Si se dan cuenta, es como igual a lo que estábamos viendo en el simulador. Entonces, la patita positiva es la patita más larga. La patita más larga, no sé si se alcanza, ahí se aprecia un poco. ¿Ven? Que es esta. Esta patita, esta es la más larga. Entonces, para la patita más larga,
y tenemos la conexión ahí, y nos falta conectar la otra pata de la resistencia, que lo que hice yo en el simulador es conectarlo acá al costado, y del costado que va a ir al pin negativo. Entonces, desde esa conexión, conecto acá otro cable y lo llevo a cualquier pin GND o ground del Arduino. Fijan, ahí tiene una nomenclatura o una señalética que dice BIN, GND, GND, 5 volt, 3,3 volt. Entonces lo voy a conectar al GND. Entonces ahí tenemos la misma conexión que teníamos en el simulador. Entonces conecto el Arduino. El cable me está haciendo fuerza, pero... Entonces, me voy al IDE de Arduino. Voy al IDE de Arduino. Entonces nosotros teníamos esto. Teníamos el pin, el LED conectado al 12, y exactamente el mismo programa que teníamos en el simulador. Ahora, ya abrí esto, tengo toda la configuración hecha. Lo único que me falta es irme a herramientas y asegurarme de que estoy conectado al Arduino 1. Y esa es una de las diferencias que les mencionaba al comienzo entre los modelos de Arduino, que ustedes pueden seleccionar, se dan cuenta, todos estos modelos de Arduino existen, y yo podría seleccionar, por ejemplo, el Nano, si es que estoy ocupando el Nano, Leonardo, si es que estoy ocupando el Leonardo. En este caso estoy ocupando el Arduino 1 y le hago clic y está seleccionado. Y automáticamente acá el puerto va a detectar que está conectado al COM3 del computador. Entonces, una vez que esto está hecho, siempre al momento de conectar, asegúrense de que esté conectado, porque a veces no está el clic hecho acá, y por eso no funciona. Entonces, está hecho el clic ahí, clic, ok, ya tenemos la conexión hecha. Entonces, lo único que nos falta es subir el programa al Arduino, o sea, programar el microcontrolador del Arduino. Entonces, para eso hay un botón que se llama acá subir, le hago clic, me va a pedir guardar, y yo lo voy a guardar en algún lugar de mi computador, y se empieza a cargar. El programa dice subiendo, y dice subido. ¿Ya? Si hubiese algún error, por ejemplo, voy a poner algún error a propósito, en vez de LED, acá le puse LE, nada más. Significa que ese nombre no está declarado. Entonces yo lo voy a subir, y me va a tirar un error. Dice, LE was not declared in this code. Entonces, básicamente te está diciendo el Arduino, oye, ese nombre tú no lo, o ese elemento, ese nombre tú no lo has declarado. ¿Ya? Entonces, lo declaro bien, me equivoqué ahí. Entonces, lo corrijo, y luego subo. Y dice subido. Y ahí tengo mi LED funcionando. Y si ustedes quieren ver la señal, y esto es lo grandioso de esto, yo tengo un osciloscopio acá, un pequeño osciloscopio que nos va a permitir ver lo que está entrando y saliendo. Esto no tienen por qué entenderlo ni tenerlo, pero es para graficar lo que estamos viendo, que sea un poco más didáctico. No sé si han surgido algunas dudas hasta ahora. Sé que igual es un poco rápido todo esto, pero hay que lanzarse. Es la única forma. Nosotros queríamos hacer este tutorial o este webinar para que ustedes puedan, si se dan cuenta, ahí pueden ver
la onda cuadrada que yo les decía. Este es un osciloscopio pequeñito que lo pueden comprar, vale como 35.000 pesos más o menos, que nos va a permitir graficar algunas señales. En este caso yo estoy graficando la señal de encendido y apagado del LED. Por ejemplo, fíjense en el dibujito de la señal, y yo le voy a cambiar el tiempo de encendido y apagado. Entonces lo voy a, en vez de 200, lo voy a cambiar a 800, y lo voy a dejar apagado 100. Entonces estoy cargando el programa, se va a apagar el LED cuando cargue el programa, está cargando y prende. Y si se dan cuenta, ahora la señal acá, esto es así, se debería estar viendo así. La parte que está en alto es mucho más larga que la parte que está abajo. Entonces básicamente lo estoy teniendo mucho más tiempo encendido que apagado. ¿Ya? Entonces lo voy a volver de nuevo, lo voy a poner a 100 y a 100. 100 milisegundos encendido y 100 milisegundos apagado. Ahora estoy cargando el programa. Cuando se apague, el LED va a cargar el programa. Cargó. Y la señal está mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que quede demostrado de que esto es cierto, no es magia. ¿Ya? No sé si quedan algunas dudas. Estamos cerca del tiempo ya. Entonces, por ejemplo, cómo podríamos hacer, y se los voy a dejar de tarea, igual se los voy a dejar encaminado, pero cómo sería la conexión para conectar dos LED más? Y la idea es que ustedes hagan un semáforo. Después de esto, terminando el webinar, ustedes se queden jugando un rato más en el Tinkercad o con el Arduino y puedan hacer algo más. Entonces voy a compartirle la pantalla del Tinkercad y vamos a conectar dos LED más. Entonces a este le vamos a llamar LED 1, LED 1, y esto funciona como un editor de texto cualquiera, entonces yo puedo copiar y pegar. Entonces puedo copiar acá, Enter, copio acá, entonces después le pongo LED 2, LED 3, y lo puedo conectar al 10 y al 11, o puede ser del 0 al 13, cualquiera. No sé, el 3, por ejemplo. El 3, pero para conectarlo de manera correlativa, lo voy a hacer acá. Como yo lo declaré acá, también tengo que declararlo acá, en el void setup. Entonces copio nuevamente la misma línea de código, le agrego los números, LED 3. Y lo que les voy a dejar de tarea es la conexión, para que quede la intriga. ¿Cómo se echa a andar lo programado? Ya, voy chimi ahora a eso. Entonces termino acá con, declaré el LED 1, LED 2, LED 3, y si yo quiero prender el LED 1 primero, prendo y apago el LED 1, prendo y apago, pero no el LED 1 ahora, sino que el LED 2, y podría agregar un tercero. Entonces, lo que les voy a dejar de tarea es que agreguen el tercero. Y ya está declarado acá arriba y está declarado acá arriba. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto. Oh. Voy a copiar acá. Resistencia, control C, control V, y ahí me ahorro
me ahorro el ir a buscarlo a mi almacén. Entonces esta resistencia la voy a correr un poquito más arriba, le voy a poner un LED de color verde, amarillo mejor, amarillo. El otro el LED lo tenía configurado al LED 11, perdón, al pin 11. Entonces desde acá me voy al 11. Y la otra patita va a esta fila, que es la misma que va al cable negro que está ahí arriba. Cable negro. Y lo voy a correr ahora. Y como corría esto, Chimi, acá va. Entonces tenía el código. Acá arriba, iniciar simulación. Hago clic. Se prende uno, el otro, y así, sucesivamente. Lo puedo ralentizar un poco. O mejor dicho, le vamos a poner un delay más grande acá. Para que se demore. Tengo que detener la simulación para hacer las modificaciones. Le voy a poner un LED, un tiempo, perdón, de apagado un poco más largo acá. Entonces va a prender, apaga. Y ahí podemos ver el comportamiento. Entonces, ¿quién me escribió? A ver. ¿Alguien escribió? No, estamos bien. Entonces, les voy a dejar de tarea, o sea, les dejo de inquietud que sigan jugando con esto y que agreguen agreguen el tercer LED y hagan un semáforo, tal como funciona un semáforo, para que vayan ejercitando con el Arduino. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario tener un Arduino, sino que lo podemos simular acá. Y podemos investigar en Google y buscar el proyecto que ustedes quieran y van a encontrar un circuito que les acomode. Por ejemplo, ya quiero encender 3 LED, ponen 3 LED Arduino y les va a aparecer lo más seguro que es un diagrama de conexión, un diagrama de programación, y solo ustedes tienen que copiar y pegar. Yo usualmente no memorizo los códigos, sino que me voy basando en varios códigos, voy revisando esto, ya esto lo tomo acá, lo uno con el programa que está acá, y voy armando así mis programas, mis configuraciones electrónicas. No sirve de nada hacer un memorión y no ayuda mucho, sino que ya está todo en internet. Y hay mucha gente que, como les decía, hay una comunidad súper amplia que desarrolla cosas en Arduino y ya ha trabajado con este tipo de cosas, ya lo hizo. ¿Ya? Entonces seguramente no vas a ser el primero en hacer el programa que quieres hacer. Entonces, básicamente, googlemos un rato, busquemos, esto me sirve, lo puedo adaptar, lo tomo, lo pego, lo corro, ya funciona como yo quiero, ¿por qué no está funcionando como yo quiero? Pero no memoricen códigos, sino que más que nada tienen que saber cómo opera el código. Ustedes leen algo, acá se está prendiendo, se está apagando, yo quiero que en vez de que se prenda acá, quiero que se apague, entonces lo tengo que cambiar, ¿qué tengo que hacer para que pase eso? Entonces tiene que ver más con una lógica de funcionamiento, más que de un memorice cada comando, ni nada de eso. No sé si chicos tienen alguna duda. Nos pasamos un poco harto de la hora establecida, pero es el primer webinar que hacemos online desde la casita, así que estamos aprendiendo. Ya, no sé, alguien que quiera abrir el micrófono, quiera comentar algo. Yo quiero decir una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo es la próxima clase? O sea, me pusiste ahí en abrir dos ya, pero sí, había pensado en hacer otra clase, no lo sabemos. Quizás sea el próximo lunes, pero de seguro va a ser la otra semana, pero
Esto tampoco está pensado como una continuidad de clases, sino que más que nada ciertas experiencias que los vayan empujando a trabajar en Arduino. Sí o sí vamos a estar subiendo algunos otros videos, tutoriales, eh, para que puedan revisarlos. Si no, también nos pueden mandar un correo. Les voy a poner las redes sociales acá del Maker para que nos escriban. Si es que alguien quedó con alguna duda. Hay alguien preguntando en el chat que tiene una duda. ¿Cómo, perdón? Hay alguien en el chat que está diciendo que tiene una... Sí, a ver. O sea, Chimi ya me había escrito ya del echar a andar el programa, que ya... a ver. Desde el programa de Arduino, ya eso no me había fijado. Entonces, ¿cómo se echa a andar desde el Arduino? Entonces voy a copiar el IDE de Arduino. Y ahí estoy, en el IDE de Arduino. Es el primer programa que teníamos y acá hay unas teclas, o sea, unos botones que es verificar y subir. Entonces lo que hacemos es apretar acá en subir. Se aprieta en subir, les va a aparecer una pantalla de diálogo que les va a preguntar acaso si tú quieres guardar el proyecto. Le pones guardar o le pones cancelar y el programa se empieza a ser revisado o si es que está bien escrita la sintaxis y lo sube al Arduino. Esa es la forma de trabajarlo desde el IDE de Arduino. ¿Qué más preguntas? A ver, para comprobar qué factor hacer. Chimi, no entendí el comentario. Para comprobar qué factor hacer que no se prenda el LED. Eso no lo entiendo. No sé si me puedes abrir el micrófono. Les voy a... Bien. Que no prende el LED. Quizás no te prende el LED en vivo. Mira, una opción es que... mira, voy a hacer el ejemplo. Voy a poner la otra cámara. No, esa no. Cámara 2. Cámara 53. Ya. Entonces acá tenemos el LED que está prendiendo, prende. Entonces una de las opciones es que, por ejemplo, tú este cable, ese cable lo hayas conectado en la línea de al lado. ¿Ya? Esa es una opción. Lo mismo que la resistencia, también quizás te desfasaste de línea. Tiene que estar siempre en la misma línea. ¿Ya? La otra opción es que el LED esté al revés. Y si está al revés, como explicamos recién, es un diodo, por ende la corriente no va a poder circular por ahí, no va a dejar que pase la corriente. Entonces, por ende no va a prender. Entonces, lo que haríamos es girarlo y ahí debería prender. Y si eso ya no funciona, es que hay que revisar nuevamente el programa, si es que realmente tú configuraste el pin 12, el pin 12 es el que tienes realmente conectado acá, y ya, si eso no funciona, es que el LED probablemente esté quemado. Entonces te recomiendo probar con otro LED para salir de la duda. Borja se tiene que ir, así que muchas gracias, un abrazo Borja, qué rico que te hayas conectado, de verte de nuevo y que estás motivado de nuevo con esto. Les voy a compartir las redes sociales del Makerspace para que nos sigan los que no nos han seguido. Me voy a ahí, compartir, y me voy a acá. Ahí están las redes sociales del Makerspace. ¿Cómo se hace para tener más de un LED? Esa es la tarea. O sea,
más que tarea es como lo invito a que lo averigüen, lo busquen, pero básicamente replicando lo mismo que hicimos con un LED, hacerlo para 2 LED y para 3 LED. ¿Ya? De todas formas, esto va a quedar lo más probable en Facebook, o lo vamos a subir en un rato más a YouTube, no lo sé, pero en algún lado va a quedar, para que puedan revisarlo nuevamente, pero en un minuto del video lo expliqué. ¿Ya? Así que les damos las gracias por haber estado, haberse conectado. Ahí están las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, correo electrónico también, para las dudas. Así que les damos las gracias junto con el equipo Makerspace por haberse conectado. Así que nos vemos en un próximo webinar desde la casa o algún video de YouTube. Así que eso, sigan practicando y cualquier duda nos escriben. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós.